Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Cuenta una antigua historia o leyenda de que un monarca de la región de Persia, del imperio persa, un día amaba mucho a su pueblo y quiso conocer cómo vivía su pueblo. Así que decidió involucrarse dentro de ellos. Para esto usó varios de sus atuendos o disfraces, lo cual lo pasaban desapercibido. Él compartió con su pueblo para conocer la situación y la manera en que su pueblo vivía, porque amaba tanto a su pueblo que quería sentir lo que el pueblo sentía. Fue así que en alguna ocasión fue a un baño público donde la gente pobre iba allí a ducharse, y allí estaba el fogonero. El fogonero entonces era el encargado de darle la candela al fogón, o de meter la leña al fogón para que calentara el agua donde se bañaban los pobres. Este rey un día llegó a bañarse allí también y empezó a compartir con el fogonero. A medida que iba pasando el tiempo, él se fue haciendo amigo del fogonero, porque siempre se hacía al lado del fogonero a hablar con él y a escuchar sus historias y a preguntarle cómo era su vida y qué pensaba él que su gobierno debía de hacer por el pueblo. Al mucho tiempo de estar interactuando con su pueblo de una manera muy natural, como cualquier hombre del común, decidió descubrirse ante el pueblo, y en especial ante aquel hombre que ya se había hecho amigo de él. Cuando se descubre ante ese nuevo amigo del pueblo común, el fogonero, el monarca se quedó un poco asombrado, porque pensó que este fogonero, al saber quién era el amigo que había conocido en este proceso, le pediría algo muy valioso. A lo cual él le preguntó: estoy extrañado, ¿por qué no me has pedido nada? Y el fogonero le dijo: mire, mi rey señor, usted le habrá dado regalos muy finos a muchos de las personas cercanas a usted, de sus subalternos, pero a mí me ha dado su persona, me ha dado su presencia, me ha dado su amistad, y se ha quedado conmigo, y eso vale más que los muchos regalos que otros hayan recibido. Por lo cual, mi rey, le pido, ahora que usted vuelve a su trono, no me olvide y no quite su amistad de mí. Esto es una ilustración tal vez muy débil, pero nos ilustra algo sobre la vida de Jesús, cuando Él vino a la tierra y también, en tanto amor por la humanidad, decidió hacerse hombre y vivir entre los hombres, compartir entre ellos para conocer su dolor, para ser amigos del hombre, no para buscar una élite, sino para conocer la verdadera condición del pueblo que común y corriente transitaba y peregrinaba en esta tierra. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 36, nos cuenta una historia maravillosa. Creo que es una de las historias más inolvidables que tiene el tiempo de la resurrección de Jesús. Fue el mismo día de la resurrección de Jesús, en las horas de la tarde, y esa historia es la historia del camino a Emaús, o los dos discípulos que habían estado con Jesús y ahora iban camino a Emaús, que eran más o menos unos 11 kilómetros de Jerusalén a esta aldea. Emaús significa lugar de termales o aguas templadas, y creo yo que estos hombres iban con una frustración muy grande en su corazón. Yo voy a leerle unos dos versículos acá. En la historia tú la puedes leer allí, pero dice así: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido 3 días atrás. Bien, yo quiero darte a través de esta historia del camino a Emaús, poniendo una analogía de nuestra vida, de nuestro peregrinaje en estos tiempos de la fe cristiana. Todos somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra, pero a veces nuestra vida cambia sorpresivamente, cambia la agenda, como cambió la agenda de estos dos discípulos y de todos aquellos discípulos que habían caminado con Jesús, pero que para ellos fue un golpe muy desafortunado, la crucifixión y muerte de su Salvador, porque ellos no esperaban eso de su Rey. Así que quiero animarte. Algunas cositas encuentro yo aquí en estos pasajes de la historia de Lucas 24, del camino de Emaús, para que las
analicemos a la luz de nuestro contexto hoy, de nuestra vida, estamos en un tiempo donde están aconteciendo cosas que nunca antes habían acontecido. Algo tan diminuto e invisible a los ojos humanos ha detenido la humanidad, ha paralizado el mundo. Pensaría yo, es un pestañeo de Dios el que ha paralizado todo eso y nos muestra que Él sigue en control, pero que en esta frustración que se da en todos estos acontecimientos, Él los aprovecha para caminar un rato con nosotros, y eso es lo que yo quiero que compartamos. Así que número uno, yo voy a animarte a que estos tiempos de pandemia que generan interrogantes que todavía no tienen respuestas, yo te animo a que conviertas un ocaso en un gran amanecer. ¿Por qué un ocaso? Porque eran las horas de la tarde que estos discípulos caminaban a la aldea. Yo creo que ese era el final de su historia. Allí iban a enterrar todos sus sueños, sus alegrías que habían vivido, e iban sin un rumbo fijo porque su vida había colapsado. Y era un atardecer, se aproximaba la noche. Para ellos ya no había nada que suceder, nada que darse, nada de lo que Jesús, el Salvador, les había prometido, para ellos se estaba dando como lo esperaban. Así que convertir nuestro caso en un amanecer es esos tiempos difíciles que vivimos y que tenemos que aprovecharlos para mirar qué de ellos surge y cómo volvemos a ver la luz cuando la oscuridad está apoderándose de nosotros, la incertidumbre y el temor llega. Mientras entonces avanzas en el camino de tu incertidumbre, mira, te digo una cosa, no dejes de meditar en los acontecimientos de tu vida. Todos los días tenemos acontecimientos, unos muy buenos, unos muy malos. Yo diría que en ese tiempo los acontecimientos nos embargan a todos, a grandes y chicos, ricos y pobres. No hay condición social para lo que se está viviendo ahorita. A todos nos afecta en menor o mayor escala. Pero esto es un momento para que en este peregrinaje de los acontecimientos drásticos de nuestra vida, meditemos en ellos. Dice el texto que esos dos discípulos iban camino a Emaús meditando de todas aquellas cosas que habían acontecido en su vida. Así que es un buen tiempo, esos tiempos de cuarentena, cuando estamos en casa, en algo de quietud para algunos, es bueno desahogar el corazón con las personas que caminan con nosotros en la misma dirección de un día muy frustrado, de un año frustrado, de un mes frustrado, de una hora que se ha frustrado y todo ha cambiado. Para los discípulos de un abrir y cerrar de ojos, la vida había cambiado. Y estos dos muchachos, posiblemente sería esposo y esposa, estoy especulando, dice, dos de los discípulos caminaban allí, tal vez dos amigos. Uno era Cleofas, dice la Biblia, el otro es un anónimo. Pero quienes fueran, ambos iban compartiendo su misma historia. Una característica de la fe es que normalmente a Dios lo honramos cuando compartimos nuestras historias con aquellas personas que tienen una misma inclinación de fe a la nuestra, que viven sus mismas frustraciones, sus mismas celebraciones, sus mismos acontecimientos, pero que tienen también un enfoque en el mismo Dios en que tú y yo tenemos ese enfoque. Así que desahogar el corazón en tiempos de frustración es el mejor regalo que le podemos dar a la vida, porque podremos volver a respirar y algo nuevo puede acontecer en estos momentos. No hay que cerrarnos, no hay que bloquearnos, no hay que quedar tan paralizados. Es un tiempo para dialogar, para meditar y discutir sobre todas las cosas que nos están aconteciendo. Así que entiende a Jesús también. Es un tiempo para entender un poquito a nuestro Jesús y Salvador. Él tiene preguntas para nosotros. Dice el versículo 17 que en la frustración del caminar de sus dos discípulos, Jesús se introduce en sus pasos, en su caminar, y les pregunta, ¿qué está aconteciendo? ¿De qué cosas están hablando ustedes? Déjame decirte que para Dios es muy importante aquellas cosas que para ti cobran importancia, aquellas cosas que para ti no tienen respuestas, aquellas cosas que para nosotros compartimos y el uno al otro intentamos
encontrar respuestas a aquellas situaciones que no nos sacian el corazón y la paz. En el verso 17 Jesús les dice, ¿qué cosas comparten entre ustedes? ¿Qué no han entendido? ¿Cuál es la condición en que ustedes están viviendo? Bueno, ellos reprocharon a Jesús y le digo, ¿eres tú el único en Jerusalén que no te has dado cuenta de los grandes acontecimientos que se han dado a nuestro alrededor? Mire, estamos en tiempos donde muchos están perdiendo su fe, otros están procurando encontrar la fe y un significado espiritual a la vida. Sea cual sea la situación, no importa si reprochamos o no reprochamos. Lo que le interesa a Jesús es que cualquiera sea mi condición emocional, mental y espiritual que esté viviendo, se la entregue a Él. Estos hombres no tuvieron problema en desahogarse con Él y mostrarle la frustración y aún regañándolo, porque aunque Él iba con ellos, ellos no sabían que Él iba al lado de ellos. Jesús a veces está dialogando con nosotros y no nos hemos dado cuenta que es Él. Nos está haciendo preguntas a través de los acontecimientos, nos está llevando a entrar en razón espiritual de algo donde Él quiere hablarnos, pero nosotros estamos tan empecinados en buscar una respuesta humanamente hablando que no percibimos esos pequeños detalles donde Jesús se ha introducido en tu camino y en tu peregrinaje. Jesús le interesa, o a Jesús le interesas, por eso se interesa en tus cosas. Si tú y yo le interesamos a Dios, nuestras situaciones, nuestras cosas le interesan a Jesús. Le interesa nuestra familia, le interesa nuestro futuro, le interesa aún nuestro pasado, le interesa la situación de nuestro presente no solucionado. Le interesa qué pensamos, le interesa sobre nuestras inseguridades, sobre nuestros temores, le interesa nuestros miedos por el mañana, por lo que va a acontecer, qué va a ser de mí mañana, qué va a pasar de nosotros. Yo me imagino a aquellos discípulos diciendo, Dios, amigo, sí que hicimos el oso, habiendo confiado en ese hombre que nos dijo que era Dios. Creo que somos el hazmerreír del pueblo. Muchos que hemos puesto la confianza en Jesús, en algún momento nos hemos sentido el hazmerreír de muchos. Pero bueno, esos que hoy ríen a causa de nuestra fe, mañana llorarán por nuestra fe. Creo que eso puede suceder. Ellos hablarían de qué haría, qué sería de sus vidas. Muchos lo habían dejado todo. Algunos eran pescadores, otros eran agricultores, otros eran de línea política, otros eran empresarios. Pero ahora no tenían nada, porque de un momento a otro todos sus sueños se habían derrumbado aparentemente con la crucifixión. Hay momentos donde nuestros sueños, nuestras inversiones, nuestro dejar se convierte como en un fracaso. Pero para Jesús eso no era un fracaso, por eso Él apareció en su camino. Me pregunto yo, ¿qué tan importante eran estas dos personas para el Salvador recién resucitado? Que se dio el tiempo y la paciencia de ir a caminar con ellos. Habían muchos discípulos encerrados en el aposento alto. Pudo haber llegado primero a ellos, pero decidió ir a estos dos discípulos. Mira, importas tanto para Jesús, que no importa dónde estés y cómo esté tu vida, allí Él quiere estar. No lo ignores, porque algo está queriéndote hablar. Él quiere que hagas catarsis ante Él. Jesús no lo reprochó por la ignorancia en ese momento de sus corazones, que iba con ellos y no se habían dado cuenta. Bueno, al fin la Biblia dice que Dios no permitió que ellos se dieran cuenta que era Jesús, porque primero ellos necesitaban desahogar su espiritualidad humana, que no concordaba con la espiritualidad de Jesús. Ellos necesitaban hablar de su espiritualidad política. ¿Sabe por qué estas personas habían visto a Jesús hasta ese momento como un hombre políticamente hablando? Lo veían desde la política, y perdónenme que diga política, pero creo que lo veían más un salvador político que espiritual. Ellos esperaban a alguien que lo redimiera del imperio romano, alguien que lo salvara del entorno de la crisis social que vivía. Por eso fue la frustración.
no lo veían como Dios, porque si miramos el texto, ellos hablan de un profeta que hacía milagros y cosas como lo hacían otros profetas en el Antiguo Testamento. Todavía no habían abierto su corazón a ese Dios sobrenatural que se interesa primero por el ser interior de nosotros, y de ahí, como dice Mateo 6:33, lo demás vendrá por añadidura. Así que el camino de Emaús era la meta final para una vida que había colapsado, había perdido toda esperanza. Muchos de nosotros, tal vez en este momento, llevemos una mentalidad, unos pensamientos en marcha a Emaús, al ocaso, a un anochecer incierto, a una tristeza que embarga, a un desaliento. Sin embargo, ese caminar con esas tristezas se iba a convertir en un amanecer. Porque lo hermoso del Salvador es que Él no mira mi gran espiritualidad, sino mi corazón. ¿Qué hay en Él? La realidad de mi corazón. Eso es lo que le interesa a Él. Todo se había desmoronado para ellos, pero Jesús lo convertiría en un viaje a la eternidad. De la oscuridad que se estaba aproximando a la luz inmediata, a la nueva vida, a un nuevo amanecer, a una nueva esperanza. Eso es lo maravilloso de Jesús. Ellos habían visto en Jesús un gobierno político, un rey para lo externo, mas no todavía lo habían interiorizado. Por eso era su frustración. Cuando nosotros miramos a Jesús como a veces nos lo promocionan, como el rey político que quiere llenar nuestros bolsillos, que nos prometen el cielo y la tierra al instante, en un abrir y cerrar de ojos, nos están presentando a un Dios político, a un Dios más material. Por eso a veces nuestra vida se frustra, porque necesitamos es acercarnos a Dios, no por las cosas que necesitamos o nos hacen falta, porque Él sabe de cuáles tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Pero acercarnos a Él por la necesidad, reconociendo la pobreza de nuestro corazón, reconociendo cuán necesitados estamos de Él, trae riqueza al alma. Y si el alma es rica, se enriquece, lo externo traerá bendición a nuestras vidas. Pero nos han tal vez mostrado a un Jesús que nos invierte el orden y que sigue con el orden invertido. Hoy día está muy de moda la teología de la prosperidad y todas aquellas cosas del instante, de la maquinita instantánea de la moneda. Ese no es Jesús. Hay que caminar con Él, hay que contarle nuestra historia, hay que presentarle nuestro dolor y hay que vivir un momento de frustración para poderlo sentir desde el corazón. Jesús convierte ese camino en una escuela de discipulado. Esa es otra maravilla de la palabra. En el versículo 21 ellos dicen, y se los voy a leer, dice: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Qué interesante. Ellos no estaban esperando una redención espiritual. A esas alturas todavía no habían comprendido la espiritualidad. Como muchos de nosotros podemos llevar mucho tiempo caminando en una fe, pero no hemos comprendido la esencia de la fe, del Dios de la vida. Así que ellos dicen: esperamos, pero todo eso se fue al piso. Nada nos va a levantar del imperio romano, nada nos va a liberar de él. Así que a veces necesitamos ver a Dios desde otra perspectiva, no desde la perspectiva materialista, sino desde la perspectiva espiritual, desde la esencia de la vida, desde la eternidad. Jesús entonces convierte esa mentalidad política más humana, más carnal, más externa, un Dios más externo que interno, en un Dios sobrenatural interno que tocaría el alma, abriría los ojos, las áreas más profundas de su vida, y ellos encontrarían a partir de ahí la vida. El verso 25 lo dice de esta manera: entonces Jesús les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, a la altura donde Jesús viene a decirle: bien, muchachos, todo este tiempo no han perdido el tiempo, pero se han perdido de unas grandes riquezas, porque no han entendido
la sencillez del Evangelio, de la eternidad, de la vida, del amor, de la misericordia, de todas aquellas cosas que yo amo. No han entendido lo sencillo, se han quedado en lo complicado. Cuando complicamos la vida, entonces todo se vuelve un caos. Yo quiero concluir con esto en los versículos 31 y 32 del capítulo 24 de San Lucas. Dice lo siguiente: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de la vista de ellos. Y ellos dicen algo maravilloso que yo quiero que también nosotros lo podamos experimentar y decir. Y se decían el uno al otro, dice el verso 32, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¡Wow! ¡Qué maravilloso esto! Que tu caminar, algo en tu ser interior arda como el fuego, que queme tu alma. En esos tiempos algo de Dios va a arder en tu corazón y tu vida no va a ser igual. Pero para eso tienes que disponerte a creer que Jesús está caminando allí contigo, te está haciendo preguntas, tú le estás compartiendo las cargas de tu corazón y están reviviendo a un nuevo amanecer. Un encuentro con Jesús abre los ojos espirituales. No desaproveches la oportunidad que Él te está dando. Déjate iluminar de Él, que arda tu corazón, que abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, porque ellos venían con sus ojos carnales abiertos y sus oídos carnales abiertos, pero la parte espiritual estaba vedada en ellos, estaba vedada. Así que, ánimos. No dejes apagar el fuego de Dios que está ardiendo en tu corazón en esos tiempos. Mantén esa llama encendida. ¿Y cómo la vamos a mantener encendida? Poniendo la vida al servicio de Dios por medio de otros. ¿Qué quiere decir esto? Sirviendo al prójimo, buscando al desamparado, corriendo como al final de esta historia corren estos dos discípulos que se habían demorado posiblemente medio día caminando 11 kilómetros. Ahora, según la historia, se demoraron como 1 hora para volver a Jerusalén desde la casa donde Jesús había entrado con ellos a compartir algo de la cena. Ellos corrieron donde habían otros también en la misma frustración. Si tú estás entendiendo el amor de Dios que arde en tu corazón, corre a otros con algo del amor que Él te ha dado. Porque si Él ya te encontró y te has encontrado con Él, el amor de Dios tiene que estar ardiendo en tu vida. Y tienes que ir a quemar el corazón de otros que está enfriando del dolor, de la angustia, de la necesidad. No olvides que en estos tiempos de que no estamos llamados a escondernos, a ser egocéntricos, egoístas, a pensar en nosotros solamente. Tienes que pensar en aquellos por los cuales Jesús murió, por las cuales también Jesús dio su vida en la cruz y llevó sus cargas. Por eso Él visitó a estos dos, para que fueran a alentar el corazón de otro, y esos tuvieron la gran oportunidad. Es que no solamente tuvieron una cena con Él, caminaron con Él, sino que cuando llegaron al otro lugar a anunciar que habían visto al Jesús de la vida resucitado, lo volvieron a encontrar. Entre más te entregues al prójimo, entre más pienses en el necesitado, más verás a Dios cada día. Yo te animo a que abras tu corazón y le digas a Dios: Dios, ilumina mi corazón, haz que mi corazón arda, el corazón de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos, de todos aquellos que están esperando una respuesta. Dios te bendiga, ánimos, créele a Dios, camina con Dios, y en la frustración, en el ocaso, verás un amanecer grande y maravilloso, porque Él va caminando contigo y quiere entrar a tu casa. No olvides entonces inscribirte en nuestro canal YouTube para que sigamos creciendo y poder seguir transmitiendo para ti. Yo quiero orar por ti en este momento. Padre Dios de los cielos, te bendigo. Bendigo a toda persona que está viendo en este momento este mensaje, Señor. Bendigo estos corazones que están siendo iluminados, sus ojos se están abriendo, Señor. Bendigo sus vidas, sus familias, sus hogares, la salud de cada uno, Señor. Bendigo a nuestro Colombia, al mundo, Señor, y a los países que están sufriendo la pandemia, Señor. Bendigo a todos los médicos, a las autoridades y a nuestros gobiernos para que les dé sabiduría. Y, Señor, bendice nuestro corazón y haznos más como tú cada día, más humanos para amarte a ti, amando lo que tú amas. Que Dios te bendiga y hasta pronto.
problema, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre.